Señor, gracias. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder adorarte. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de exaltar tu nombre, porque no hay honor más grande para nosotros que presentarnos delante de ti cada vez, Señor, que venimos aquí, cada mañana, y decirte que te amamos, que estamos agradecidos contigo. Nuestras vidas te pertenecen, esta iglesia te pertenece. Hoy queremos, Señor, proclamar en el nombre tuyo un nuevo tiempo. Hoy queremos proclamar, Dios, que hoy se abre un nuevo capítulo en nuestras vidas. Que hoy comienza una nueva temporada en nuestros corazones y en nuestros espíritus. Dios, que tú te levantas como lo prometiste, como poderoso gigante a favor de nosotros. Señor, quebranta toda enfermedad, quebranta toda mentira, toda opresión. En el nombre de Jesús atamos toda hueste infernal, todo espíritu inmundo, todo aquello que quiera gobernar la mente y el corazón de mi hermano y que no viene de ti. En el nombre de Jesús es cancelado. Tu gloria y tu presencia llenando de pie a cabeza a cada uno de nosotros. Proclamamos la libertad de Cristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé cuántos respiran a libertad en esta noche. Yo no sé cuántos pueden decir a Dios: hoy hay libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Oh, gloria a Dios. Puede tomar asiento, por favor. Gracias, siervos. Es bueno verlos, es bueno tenerlos en casa. Y en esta noche yo quiero invitar a alguien que quiere compartir con nosotros un mensaje también de parte de Dios, que es sumamente importante, y que sea ella misma que le pueda comentar a usted lo que Dios ha hablado. Yo quiero invitar a nuestra hermana Marlene Benítez, que nos compartirá un mensaje de parte de Dios sumamente importante. Por favor, ponga mucha, pero mucha atención. Si alguien le habla al lado, si alguien le distrae, por favor evítelo, porque Dios quiere hablarle. Dios les bendiga, hermano. Hermanos, pues el segundo domingo de octubre yo tuve un mensaje muy hermoso que Dios me mostró en esta iglesia. Siempre me siento en la parte de aquí al frente. Pues yo llegué unos minutos tarde al culto, me acuerdo. Pues yo siempre le digo al Espíritu Santo que tomé mi corazón. Ese día me empezó a ministrar tras que llegué. Pues yo empecé a ser ministrada por el Espíritu Santo. Pues en ese momento yo empecé a tener una oración muy poderosa. Empecé a ver una visión en este extremo de la iglesia, donde fui administrada y empecé a orar, no sola. Tenía una multitud de gente. Ese día la iglesia estaba vacía. Hoy está más llena. Empecé a ser administrada con una multitud de gente orando conmigo. En mi visión estaba llena la iglesia. Y en esa visión habían ángeles en este lado de aquí, orando conmigo, reprendiendo al enemigo, porque no tenía autoridad en esta iglesia, porque el Espíritu Santo estaba en esta iglesia. Y ese Espíritu Santo me guiaba aquí, a donde me daba un mensaje que nosotros como iglesia tenemos que orar por el pastor Neri, porque él es nuestra cabeza de la iglesia. No sé, hermanos, si nosotros lo estamos haciendo. En ese momento yo empecé a orar por el pastor Neri, porque la verdad que yo no lo hacía. Entonces empecé a orar por él, y el mensaje que ellos me dicen que tenemos que ser unidos en la iglesia, como cuerpo que somos de la iglesia. Él es nuestra cabeza de la iglesia.
Y nosotros que tenemos que ser unidos. Entonces él me decía, teníamos que orar por nuestra cabeza de la iglesia. Porque la verdad que ese día fue tremendo lo que yo miraba. Fue una unión que había, un Espíritu Santo que me guiaba orando por la iglesia. Era algo especial, algo tremendo que yo miraba en esa unión. Era algo hermoso lo que yo miré, donde Él me mostraba la unión que nosotros tenemos que tener en esta iglesia, el Espíritu Santo que se movía en esta iglesia. Aquí hay libertad, hermanos. Aquí hay libertad en esta iglesia. Si nosotros pudiéramos, cuando venimos aquí con el Espíritu Santo, mostrar ese corazón, aquí hay libertad. Esto es lo que tenía que decirle, que nos manda a orar por el pastor Neri. Es un mensaje, orar por el pastor Neri. La iglesia tenemos que orar. Amén. Amén. Gracias. Bueno, nuestra tarea siempre es orar por el cuerpo pastoral, principalmente por la familia pastoral, nuestro hermano pastor Neri. Amén. ¿Qué le parece si dirige sus manos hacia mí? ¿Podría hacerlo, por favor? Dirija sus manos y dígale: Dios, habla hoy a través de este hombre. Señor, habla a mi corazón, habla a mi mente. Dios, usa los labios de este hombre. Padre, tú sabes, no soy digno de ponerme delante de tu pueblo, pero te pido que por favor, con la libertad que tu Espíritu da, pueda hablar con denuedo tu palabra, Dios, y que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Durante las últimas semanas hemos estado siendo confrontados con una palabra de parte de Dios acerca de cómo enfrentar las tentaciones y las pruebas y cómo esto afecta nuestras vidas y cómo estas también pueden ser de beneficio a nosotros. Durante 3 mensajes los domingos pasados se ha estado hablando de esto. La hermana Ada también en los últimos mensajes ha estado hablando de algo similar, de cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros ojos y cuidar todo nuestro ser. Hoy yo quiero hablar de un tema que va de la mano con esto. Yo quiero hablar de las consecuencias catastróficas que trae el pecado. Sí, mi amado hermanos, esas consecuencias que a veces vienen, que son catastróficas y que son producto muchas veces del pecado. Yo quiero que usted me ponga atención. Yo quiero que usted en esta noche pueda conectarse con lo que Dios quiere hablar. Este último año Dios nos ha permitido viajar algunas veces, y hay algo curioso que quiero comentarles. Normalmente en los aviones, las personas, los sobrecargos, las azafatas o las aeromosas, como se le llame, normalmente antes de cada vuelo, no importa cuántas veces usted viaje, siempre van a repetirle lo mismo. Siempre. Si 20 veces se sube a un avión, 20 veces usted va a escuchar las mismas recomendaciones. Le suelen decir dónde están las puertas de salida. Le suelen decir que si hay una turbulencia, de dónde va a salir ciertas cosas, cómo ajustarse el cinturón. Les muestran dónde está un chaleco salvavidas. Y siempre es lo mismo y lo mismo. Un día estaba pensando, y yo decía, en cierta manera representa a la iglesia. El evangelio no es que es el mismo mensaje, pero es necesario siempre decir las mismas cosas a veces para salvaguardar la vida y el espíritu de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía algo muy importante: para mí no es molesto decirle las mismas cosas, para ustedes es seguro. Hoy quiero hablar de eso que quizás usted ha escuchado muchas veces,
pero que necesita escucharlo. Una palabra que pocas veces se está predicando desde los altares. La palabra pecado, a la cual hemos cambiado. Le llamamos error, le llamamos falta, le llamamos debilidad, pero la palabra correcta es pecado. Porque es esta palabra la que describe realmente el significado. ¿Qué es el pecado? El pecado es descrito en la Biblia como la transgresión de la ley. Es como romper la ley de Dios, es ir en contra de los designios, de los planes, de los deseos de Dios. El apóstol Juan, en el capítulo 3 verso 4 de su primera carta, en primera de Juan 3:4, dice la escritura: todo aquel que comete pecado, escuche bien, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amados hermanos, la mayoría de la gente, y por decir la misma iglesia, pasan por alto las consecuencias del pecado. Se olvidan que son devastadoras, se olvidan que el pecado es trágico. El pecado deteriora, desgasta en particular al hombre y a la mujer, destruye la familia y aún pone en conflicto las mismas naciones. Corta, termina con futuros de personas brillantes, pero muchos ven en los actos del pecado como algo normal, porque el mundo le ha llamado a lo malo bueno y a lo bueno le llama malo, porque hay un cambio de valores que el mundo está tratando de traer a las generaciones. El mundo le está llamando al pecado debilidad, le llama falta, le llama error, pero es mucho más que eso. El pecado es catastrófico, el pecado trae consigo muerte. Hay quienes no entienden y piensan que los actos pecaminosos es algo normal, que es algo rutinario, pero no entienden su fin, no entienden lo que dice Proverbios 14:12, cuando decía el proverbista: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que peca, hay gente que hace las cosas con una normalidad y creen que lo están haciendo bien y no se dan cuenta que van por un sendero de muerte. Un hombre llamado Ralph Benning describió en su libro Las plagas más catastróficas sobre la tierra. Este escritor me gusta y tomé de él el concepto de pecado y quiero leérselo. Quiero que ponga atención porque es interesante lo que este escritor de hace más de 70 años nos dice. Ponga atención cuán duro, cuán catastrófico es el pecado en la vida del creyente. Este hombre describe el pecado en el creyente como una carga que lo aflige, en lugar de que sea placer o que lo deleite. Dice este hombre: todo verdadero cristiano vive una batalla tremenda entre el deseo de la carne no redimida y el deseo del nuevo hombre con su nueva naturaleza. Este hombre dijo lo siguiente: en general, el pecado es el peor de los males y el peor de las plagas. Es tan malo y es malo de lo malo. De hecho, lo único malo. Nada es tan malo como el pecado. Ningún mal es desagradable a Dios ni destructivo al hombre más que el pecado. El pecado es peor que la aflicción. El pecado es peor y mayor que la muerte. Es más poderoso que el diablo y que el mismo infierno. Escuche lo que dice este hombre en este juego de palabras, pero con un gran sentido. Es mayor que la aflicción,
que no trae tanto sufrimiento, es mayor que la muerte, porque la muerte no es tan mortal, el diablo no es tan diabólico y el infierno no es tan infernal como lo es el pecado. Luego dice este hombre: los 4 males que yo acabo de describir son verdaderamente terribles. Y toda persona dice acerca de ella, acerca del pecado: Señor, líbranos del pecado. Sin embargo, ninguno, escuche, de estos males que acabo de mencionar, ni la aflicción, ni la muerte, ni el diablo, ni el infierno, son más destructivos que el pecado. Por lo tanto, nuestras oraciones deben de estar siempre más concentradas en ser librado del pecado. Y si Dios va a escuchar alguna otra oración, debe de ser esta: líbranos del pecado. Mis amados hermanos, hay 3 verdades cuando hablamos del pecado. Cuando un creyente habla del pecado, hay 3 verdades. Primero, es que el creyente odia el pecado. El verdadero creyente odia el pecado. Segundo, el creyente quiere huir del pecado. Y tercera verdad es que el creyente anhela ser libre del pecado. Yo odio el pecado. Yo trato de huir del pecado. Y yo anhelo con todo mi corazón ser libre del pecado. Todos nosotros, en algún punto de nuestra vida, usando algunas palabras parecidas a las que Pablo decía, quizá lo hemos dicho. Pablo decía: oh, miserable de mí. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo odiaba el pecado. El salmista reconoce que el pecado está en él. Pero también Pablo nos recuerda que el pecado no se puede enseñorear de nosotros, porque, hermanos, hemos sido libertados y lavados con la sangre del Cordero. Y la Escritura dice que al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Pero en cierto modo, nosotros odiamos el pecado. Queremos huir del pecado y anhelamos ser libres del pecado. Yo estoy seguro que en algún momento de su vida usted ha clamado por ser liberado de algún tipo de pecado. Sé que muchos de ustedes tienen batallas. Sé que muchos de ustedes se encuentran frente a luchas y frente a gigantes. Y hemos clamado y le hemos pedido a Dios que nos libre. Y odiamos ese pecado que trae culpa y que trae desánimo a nuestras vidas. Y algunos tratan de huir y otros anhelan ser liberados. Pero es necesario entender, para ser libres, 3 cosas. Primero, dónde nace el pecado. Segundo, cuáles son sus consecuencias y cómo yo puedo librarme de este pecado. ¿Y dónde nace el pecado? Mis amados hermanos, el pecado no nace en el jardín del Edén. El pecado tiene su origen. Isaías en el capítulo 14, verso 12 en adelante lo describe. El pecado comienza en el cielo, cuando Lucifer, el lucero de la mañana, quería ser como Dios y se revela. Ahí comienza el pecado. Luego el pecado es traído a la tierra por Satanás. Y utilizando el mismo deseo de ser como Dios, esas mismas palabras las usa con Eva en el jardín y le dice que sería como Dios. Y luego traslada el pecado al hombre. Y el hombre y todo el que desciende del hombre, o sea, nosotros, a eso se le llama pecado original. Nacemos pecadores. Nacemos en pecado. Es ahí el origen. Pero ¿dónde se da la lucha del pecado? ¿Dónde realmente es que el pecado comienza en el cristiano?
Escúcheme bien, amados hermanos. Santiago, pastor, nos dio una lección completa, 3 mensajes sobre Santiago, y yo quiero invitarlo a que vuelva a Santiago capítulo 1 del verso 13 al 17 y vea lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La mayoría de las personas, la mayoría de los creyentes piensan que el pecado es un acto momentáneo que ocurrió en el mismo instante. Oh, pequé. El que cae cree que pecó de una sola vez. Sin embargo, Santiago nos recuerda que no es momentáneo, ni que tampoco es un comportamiento muy individual. Este versículo dice que el pecado no es un acto, sino un proceso. El pecado es un proceso. Escúcheme. Le estoy hablando de las catastróficas consecuencias del pecado. Hoy yo quiero abrirle los ojos a usted. Y la Biblia dice: predicador, predícate a ti mismo. Yo me pongo a la brecha, porque también este mensaje es para mí. El pecado trae consecuencias, pero el pecado no nace de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso que comienza en el corazón, en el pensamiento. El pecado comienza con el deseo. Escuche bien, el pecado comienza con el deseo, que está relacionado directamente con las emociones. Comienza cuando usted desea sentirse satisfecho porque quiere adquirir algo, porque quiere sentir algo, porque anhela tener algo. Ahí comienza el pecado. Cuando tiene un anhelo emotivo de poder ser algo o de ver algo, entonces la tentación afecta a la mente mediante el engaño, y usted comienza a justificar su derecho de tener lo que usted anhela. Pero lo merezco, pero esto es normal, pero vos crees que solo yo lo hago. Amados, delante del pecado no existe justificación alguna. Delante del pecado no puede haber justificación. Cuando usted peca, si usted tiene una adicción, si usted tiene una lucha, si usted está peleando contra algo, jamás se justifique. El pecado no nace de la noche a la mañana, es un proceso. Comienza en el deseo, porque usted cree que lo tiene que tener. El deseo está ligado a las emociones, y luego las emociones le dicen: te lo mereces, puedes hacerlo. Y luego da luz al pecado. Usted lo consume. Usted es engañado por sus propias emociones. ¿Por qué cree que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso? Porque el pecado siempre lo va a asediar. Porque el pecado va a estar ahí para traer consecuencias catastróficas. Escuche bien, el pecado no nace de la noche a la mañana. Y le diré algo: muchos están coqueteando con el pecado. Muchos siguen sobando el pecado. Muchos siguen jugando con el pecado. Y te diré algo: es tan grande la misericordia hacia nosotros que no hemos sido avergonzados, porque Dios nos ama tanto. Pero se te olvida que usted y yo estamos desnudos delante de Dios, que no puedes esconder. Yo le decía a mi esposa: ¿cómo puedo esconderme? Porque cuando alguien peca, la primera reacción es esconderse. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, la primera reacción cuando la presencia de Dios vino fue esconderse. Muchos se esconden de la presencia de Dios cuando están en la iglesia. Vienen a la iglesia, pero están escondidos espiritualmente. Le diré por qué: porque hay pecado. Porque el pecado siempre te lleva a que te escondas. El pecado te esconde, pero el pecado
jamás comenzó o ocurrió de un día para otro. Es un proceso. Ahí nace. El pecado siempre comenzará con un deseo y luego llegan las emociones te hacen creer que lo mereces, y luego acto seguido la voluntad comienza a planificar cómo voy a lograr aquello que pensé hacerlo. Por eso la primera defensa cuando el pecado asedia y la tentación viene es cerrar todas las puertas que se pueden cerrar. Si el alcohólico se ve tentado por el licor, pues tiene que hacer todo lo necesario para ver aquellas señales que lo impulsan a seguir bebiendo. Si el adicto a la pornografía sigue siendo vencido, le diré algo. Dicen los alcohólicos anónimos que beber se decide días antes de que usted lo va a hacer. Se levantó un viernes y desde la mañana usted decidió beber. Lo mismo ocurre con todas las demás adicciones y los demás problemas y pecados con los cuales batallamos. Mis amados hermanos, la voluntad comienza normalmente a planificar hasta que obtiene lo que quiere. Y cuando la lujuria es seducida por la carnada que el enemigo manda, entonces queda preñado el vientre de la voluntad de una persona. Y por último ocurre el pecado. Y es ahí donde comienza lo más triste para el ser humano. Este hombre que les leí la cita al inicio del mensaje dice: ni el infierno, ni el diablo, ni las aflicciones, ni la muerte son más catastróficas que el propio pecado. Sin embargo, el cristiano no le importa, vive y sigue viviendo, inmiscuyéndose en el pecado. Hay consecuencias nefastas. El saber cómo nace el pecado debe de ayudarnos a huir de la tentación. Cerrar desde la primera intención, primer pensamiento, recuerde, siempre comienza con un deseo. Ser tentado nunca será pecado. Pecado será caer en la tentación. Cerrar nuestros sentidos al pecado, nuestros ojos. ¿Sabía usted que lo que nuestros ojos ven solo necesita 3 segundos para grabarlo en el cerebro del ser humano? Cuidado con lo que ve, con lo que escucha. Siempre le decía a los niños esto cuando les enseño: los ojos son la ventana, son la puerta para llevar todo a un cofre llamado corazón. Hermana Dita predicaba de eso hace unos domingos y hablaba, y lo que Jesús decía: si tu ojo es malo, tu corazón va a ser malo. Cuidado con lo que oyes, cuidado con lo que anhelas. Por eso a la primera debes de aprender a cortar todo aquello que estimule tus emociones, que estimule tu deseo de hacer las cosas. Porque la catástrofe que se viene cuando consumes al pecado es enorme. Hay consecuencias por culpa del pecado. Yo quiero hablar de esas consecuencias del pecado. Por culpa del pecado, el hombre ha tenido que sufrir de muchas maneras. Ha tenido que sufrir enfermedades de todo tipo: SIDA, depresión, defectos físicos al nacer. Ha tenido que sufrir muerte. Se vuelven infelices y la lista puede continuar. La triste realidad es que a pesar de que el pecado causa todas estas cosas, la gente y el cristiano sigue queriendo ser esclavo de estas cosas y no buscan librarse por medio de Jesucristo. Vea lo que Jesucristo dice en Juan capítulo 8, verso 34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, vea lo que es, esclavo es del pecado. Si usted practica continuamente, eso lo está esclavizando. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La esclavitud es la causa obvia y consecuente al pecado. Es la primer consecuencia que vas a tener que tener. Serás esclavo. Oh, yo puedo controlar esto. Yo sé hasta dónde llegar. Mentira del diablo. Llegará un momento que te va a degradar y te va a ir hundiendo poco a poco. Te irá bajando la escalera que va al infierno hasta que te roba la identidad. Comienzas con algo pequeño, comienzas con algo insignificante. Según tú dejaste que la tentación entrara, que el deseo comenzara a hacer, de repente hay unos pequeños surcos en la base moral y espiritual, y luego empiezas a descender hasta que estás tirado en lo más profundo. Y eres esclavo de aquello que tú practicas. Porque ese es el deseo de Satanás: esclavizarte, robar tu identidad. Posiblemente la gente necesita darse cuenta en realidad el poder que tiene el pecado. El pecado destruye. El pecado destruye, amado hermano. El pecado te roba todo, te minimiza. Y a pesar de que el pecado produce placer, ese placer es únicamente temporal, es por un momento, pero la consecuencia del pecado, que es la muerte, es eterna. Es eterna. Por eso Pablo dice en su Romanos, vamos a decir, es el tratado más importante acerca del pecado, de la libertad. Es un tratado teológico maravilloso. Y dice capítulo 6 verso 23 de Romanos: porque la paga del pecado es muerte. Lo sabemos de memoria, lo recitamos, pero que poco entendemos este concepto. La paga de tu pecado es muerte. Un día de estos vamos a comenzar, si el Señor lo permite y mi pastor lo permite, una serie sobre conociendo al Dios de la Biblia. Creemos que Dios es el viejito amoroso solamente. Creemos que Dios es aquel que simplemente está para bendecir y dar. Te diré algo: el Dios de la Biblia es un Dios que está irado con el pecador. Es un Dios justo y es un Dios santo. Un Dios que no miente. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Pero eso es lo hermoso. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como cristianos debemos de entender de manera clara que el pecado trae consecuencias que son nefastas para tu vida espiritual y en todas las áreas, familiar, y los que te rodean serán afectados por el pecado que tú consumas. El pecado no solo te hace esclavo, el pecado también te roba la paz y te da un sentido de culpa horrible. Yo he estado ahí. ¿Usted qué cree? Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. El pecado te roba la paz. ¿Sabes por qué la generación de jóvenes está tan deprimida? ¿Sabes por qué nuestros jóvenes luchan con la ansiedad y luchan con un montón de problemas emocionales? Podrán buscar psiquiatra, podrán buscar psicólogo, podrán beber todos los antidepresivos y ansiolíticos. Nada de eso traerá solución. El problema se encuentra en que la paz que les hace falta es producto del pecado, porque se han alejado de Dios. La Biblia es clara, muy clara. Dice Isaías 48 verso 18 al 22. Vea, abra la Biblia y léalo. Mire lo que dice. Oh, me encanta. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos. Español fácil, sencillo. Si hubieses obedecido lo que yo te mandé, fuera entonces tu paz como un río. Vea cómo sería tu paz: como un río. Jóvenes, la ansiedad que te consume
ese pensamiento suicida que a veces te ronda, esa depresión, esas noches donde tú no puedes dormir, tiene un origen. No has atendido lo que Dios te ha dicho y el pecado te ha robado la paz. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fueras como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia. Salid de Babilonia. Salid de Babilonia. Babilonia, la madre de las religiones falsas. Babilonia, símbolo de pecado. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos y dad nuevas de esta con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta el postrero de la tierra y decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando lo llevó por el desierto. Les hizo botar agua de piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Vea lo que agrega: no hay paz para los malos, dice Jehová. Tu falta de paz, tu depresión, tu tristeza. No sé lo que me pasa, decimos a veces. Quiero llorar, no entiendo. ¿Será porque de repente no has atendido la voz de Dios? El pecado tiene el poder también de destruir nuestros cuerpos. El salmista escribe 2 salmos maravillosos, capítulo 32, capítulo 51. Son salmos hermosos de arrepentimiento. Pero en el Salmo 32, verso 3 dice lo siguiente: mientras callé, mientras escondí mi pecado, mientras yo escondía mi iniquidad. Mientras tú calles y no confieses tu pecado, mientras sigas practicando el pecado, mientras Babilonia sigue en tu corazón, mientras tú sigas jugando con las cosas pecaminosas, mientras tengas pecado oculto y no lo confieses, dice: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mis amados hermanos, ¿cuáles son las avenidas a veces del pecado que destruyen tu cuerpo? El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huid, huid. El pecado no solo te quita la paz y no solo te genera sentimiento de culpa, sino que destruye tu cuerpo. Qué cosas, qué pecado rápido, porque el tiempo avanzó. Qué cosas destruye y trae realmente consecuencias nefastas a tu cuerpo. La inmoralidad sexual está destruyendo. Es un gusano que está ahí en el corazón de la mayoría de la gente. Un mundo sensual. La pureza se está perdiendo. Nuestros jóvenes están siendo atacados. Dios mío, la iglesia está ciega. No se da cuenta que el enemigo está haciendo un trabajo bueno con nuestras nuevas generaciones de jóvenes. Pregúntele a un joven, háblele usted de la diversidad sexual, adoctrinamiento totalmente satánico. Le va a decir: si es normal. Porque a lo malo le han llamado bueno y a lo bueno le han llamado malo. Mas no saben que destruyen su cuerpo, porque aquel que fornica contra su propio cuerpo peca. El adulterio, la zoofilia, la homosexualidad, la fornicación, la masturbación, son cosas que están dañando a nuestra gente y está trayendo destrucción a su cuerpo. El alcoholismo, el tabaquismo, está destruyendo el cuerpo. Es pecado y te destruye. Proverbios 21 dice:
El vino es provocador y la bebida es fuerte y alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Los medios de comunicación suelen presentar el alcohol y los cigarros como algo divertido, pero jamás te muestran aquel padre que golpea a una madre y que golpea a sus hijos. Jamás te muestran aquel joven tirado en la calle como si fuese un animal. Jamás te muestran al hombre o a la mujer muriendo en una cama de un hospital por causa de un SIDA. No te lo muestran. Te muestran la cara bonita y placentera. Y sí, el pecado trae un placer momentáneo, pero te traerá consecuencias eternas. La preocupación también está destruyendo a muchos, y Dios prohíbe la preocupación. Jesús dijo en Mateo 6 que no nos afanáramos por nada. Eso también está destruyendo tu cuerpo. El pecado también calla y opaca nuestros talentos. Cuando hay pecado, te vas a ver minimizado. Cuando la gente peca, cuando la gente persiste en el pecado, esa unción del Santo poco a poco empieza a desaparecer de la gente. Y usted solo necesita ver a los ojos algunos, porque antes brillaban sus ojos, porque antes su vocabulario era de paz, era de gozo, era de alegría. En su boca había palabra de Dios, pero ya no habla igual, ya no ve igual, ya no piensa igual, porque el pecado poco a poco te opaca tu espíritu. Han existido grandes hombres con muchos talentos que por causa del pecado hoy ya no pueden servir. La oportunidad se les fue quitada porque un día tomaron el alcohol, la droga, el sexo y tantas cosas. Grandes hombres, empresarios, líderes, personas con mucho talento que podrían hacer el bien, hoy se encuentran minimizados por causa del pecado. El pecado hace que nuestras oraciones sean también estorbadas. Sí, mi amado hermano, cuando hay pecado, tu oración jamás será escuchada. La Biblia enseña que una vida pecaminosa impide que nuestras oraciones sean oídas. He aquí, dice Isaías 59:1, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Dios sigue poderoso, Dios sigue oyendo, pero vuestras iniquidades, tus pecados, han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír. Muchos, por causa del pecado, sus oraciones no están siendo escuchadas. Es triste, pero la iglesia parece que ha perdido de vista lo catastrófico y lo nefasto que es el pecado. El pecado endurece el corazón. Yo quiero invitar al ministerio y no se me distraiga. El pecado endurece el corazón. Y escuche, tengo un reclamo de parte de Dios. Tengo un reclamo de parte de Dios. No sale de aquí, no sale de aquí, es de Dios. Si continuamos pecando, podemos perder nuestra sensibilidad espiritual. Muchos en esta iglesia perdieron su sensibilidad espiritual. Muchos en esta congregación están sentados, pero están muertos. Y les diré algo, es triste, pero es una verdad. Hay muchos que vienen a la iglesia. Yo le pregunto al pastor a veces, y le he preguntado a Dios, ¿por qué? A veces Dios está con una palabra viva. A veces hay un mensaje poderoso, pero la gente está como si fuese una tumba. Sus corazones se han endurecido. Adormecimiento, lo que usted quiera llamarle. No hay un gloria a Dios.
No hay un aleluya. Y si usted cree que el aleluya y el gloria a Dios y el aplauso es para el predicador, usted está equivocado. A mí no me alimenta su aplauso. ¿Me escuchó? A mí no me alimenta su aplauso, ni su reconocimiento tampoco. Pero es triste ver que los que se llaman pentecostales hoy estén más fríos que un cubo de hielo. Muchos perdieron su sensibilidad espiritual, y le diré por qué. Porque estás en pecado. Hermano, tenga cuidado. Usted no puede decir eso, porque usted ve lo que está al frente, pero Dios escudriña el corazón. ¿No te da miedo? ¿No te da miedo saber que yo te puedo engañar a ti, pero que a Dios no lo engaño? ¿No te da miedo? Yo sí tiemblo. A veces me subo a este lugar con mucho miedo. A veces vengo aquí con miedo, porque sé lo frágil que he sido, porque sé que he pecado en muchas ocasiones. Y muchos aquí perdieron su sensibilidad. Vienen a la iglesia, vienen a los discipulados, hacen ritos, pero su corazón está lejos por causa del pecado. Porque el pecado endurece el corazón. El pecado destruye familias. El pecado nos separa de Dios, es lo más triste. El pecado nos separa de Dios y nos quita la oportunidad de vivir con Él eternamente. La Biblia dice en Romanos 6:23: la paga de pecado es muerte. ¿Qué hacer? Yo quiero invitarle a usted para que hoy en la noche busque en YouTube un mensaje. Jonathan Edwards: pecadores en las manos de un Dios airado. Hace cientos de años este hombre predicó este mensaje, y dice la historia que cuando este hombre predicaba este mensaje, la gente se agarraba de las columnas porque sentían que el mismo infierno se abría. Él usó este versículo, un versículo muy poderoso que está en Deuteronomio capítulo 32, verso 35. Lo leo para ustedes porque el tiempo avanzó. Dice el Señor: mía es la venganza y la retribución. Por favor, ponga atención. Yo lo leo para usted, no se desconcentre. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo llegará el momento. A su tiempo su pie resbalará. ¿Crees que no vas a caer? Un día vas a caer. Y no habrá para ti remedio si no te arrepientes, si no vives para Dios. A su tiempo tu pie resbalará. Y escucha lo que agrega: el día de su aflicción está cercano si no vienes a Él. Y lo que está preparado, o sea, la ira de Dios, se apresura. No habrá escapatoria, ni para usted ni para nadie que todavía vive sumergido en el pecado. David, el hombre conforme al corazón de Jehová, un hombre que derramó sangre, un hombre que mintió, que adulteró, que robó la mujer de un hombre, Urías Eteo, y luego lo manda a asesinar. Pero Dios le llama un hombre conforme al corazón de Jehová. Ahí puede encontrar la historia, 2 Samuel capítulo 11, 12 y 13.
Yo decía, ¿cuál fue la diferencia entre David y José? José huyó, David tomó en poco la palabra de Dios y pecó. Sin embargo, este hombre llamado un hombre conforme al corazón de Jehová, Dios no le permitió construir el templo porque en sus manos había sangre. ¿Ves? Cuando hay pecado. Sin embargo, este hombre sabía algo, conocía a Dios. El secreto está en conocer a Dios, el Dios de la Biblia. Él decía, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado, cuyo pecado ha sido perdonado. Por eso escribe el Salmo 32, majestuoso: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras enmudecí, mientras yo ocultaba mi pecado, todo mi ser se afligía, pero lo confesé. Salmo 51. ¿Crees que tu pecado no va a salir a luz? Estás equivocado. Mi pecado, tu pecado un día saldrá a luz. Segunda de Samuel capítulo 12 dice que Natán llega. David miró a aquella mujer, era el tiempo de la guerra, pero David estaba ahí, ocioso. Y vas a ver que el pecado de David no era estar ocioso, porque Natán no le reclama que esté ocioso. David está ahí en tiempo de guerra. De repente ve a la mujer hermosa. El deseo comenzó. Consumó el pecado. No le bastó, mandó a asesinar al esposo. Ustedes conocen la historia. Un día llega Natán. David pensó, todo esto pasó. Pequé y no ocurrió nada. No erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar, eso va a recoger. Pensó David, la libré. Llegó Natán con una historia. Habían dos hombres, un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía muchas ovejas, tenía de todo. El pobre solo tenía uno. La cuidaba, era como su hija. Le daba de su comida, bebía de su agua. Un día llegó un amigo, estoy parafraseándolo, llegó un amigo del rico, y pudiendo tomar de repente de las ovejas de él, no le importó, fue y tomó la de aquel hombre pobre. La mató. David se airó mucho y dijo, ese que hizo esa cosa debe de morir. El que hizo tal vileza debe de morir. Porque ese es el ser humano. Peca, y cuando el que está al lado peca, lo condena. Cuando tu hermano peque, ni lo critiques, ni lo condenes. Ámalo, restáuralo. Vosotros los que sois espirituales, ve y restáuralo. Y dice la Biblia que le dijo a Natán, David, el que hizo esta cosa debe de morir. Natán se regresa y le dice, ese hombre eres tú. Su pecado fue revelado. El pecado de David no fue estar ocioso, no. Vea lo que dice en 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos? El único remedio que usted y yo tenemos para poder evitar la catástrofe del pecado se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Póngase en pie, por favor. Y yo no sé si mis hermanos en multimedia pueden proyectar Salmo 51. Lo leeré una y otra y otra y otra vez, porque es un salmo que me conforta, porque es un salmo que me recuerda el Dios que yo tengo, el Dios de misericordia, el Dios que perdona, el Dios que me ama. Y si alguien ha cometido pecado, hijito, si alguno ha pecado, abogado tiene en Cristo Jesús.
No te quedes tirado, no. Yo no vine a condenarte, yo no vine a decirte cosas malas, no vine a eso. No vine a decirte tú estás mal, vas al infierno, no. Vengo a decirte que es momento de humillarse delante de Dios y decirle: Dios, perdóname. Es momento de decirle: Dios, aquí está mi vida, lávame, restáurame, por favor, restáurame. Si hay alguien que ha pecado, si alguien se alejó de Dios, este es el momento para venir a Él y decirle: perdóname. Tu pecado te va a destruir. Y si sigues pecando, vas a resbalar y no habrá para ti quien te levante. Dice Dios: me reiré de ti. Por eso, mi amado hermano, si hoy Dios te ha hablado, es momento para pedir perdón, es momento para volver a Él, es momento para ser lavado por su sangre. Después de que Natán visitó a David, David dice lo siguiente: ten piedad de mí. Yo no sé si usted le puede decir a Dios en esta noche: Señor, ten piedad de mí. Oh mi Dios, ten piedad conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Dios, borra mis rebeliones, borra mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Señor, reconozco contra ti, solo contra ti he pecado. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Purifícame, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrean los huesos que has abatido. Oh mi Dios, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Yo no sé si usted le quiere decir esto del verso 11: no me eches, te lo ruego, no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sostenga. En el nombre de Jesús, ore y pídale perdón a Dios.